Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube, ejercicio 54, cálculo integral Castilla-La Mancha. Dice, calcula razonadamente el área de la región determinada por la curva y igual a x menos 1 por x más 2, las rectas x igual a menos 3, x igual a 2 y el eje de abscisas. Esboza dicha región. Y en el apartado B nos piden que calculemos la recta tangente a la función en el punto de abscisa x igual a 2. Bueno, lo primero que observamos es que esta función es una función cuadrática. Cuando multiplicamos nos sale x cuadrado más x menos 2, que es una parábola, ¿vale? Esta parábola nos dan aquí los límites de integración. En principio tendríamos que ir desde x igual a menos 3 hasta x igual a 2. ¿Cuál es nuestro problema? El posible error de este ejercicio es hacer el cálculo de área directamente y solo y única y exclusivamente poniendo como límites de integración el menos 3 y el 2. Esto no lo podemos hacer así y lo que tenemos que ver es si esta curva corta o no al eje de las x, ¿de acuerdo? Y si esos cortes en el eje de las x están comprendidos en el intervalo que va desde menos 3 hasta 2, que es donde queremos calcular el área de esa curva, pues ocurre que tendremos que separarlo en diferentes trozos. Si los cortes no están comprendidos en el intervalo menos 3, 2, entonces podríamos hacerlo solo de una vez. Bueno, pues vamos a encontrar los cortes de esta función con el eje de las x, puesto que queremos calcular el área determinada por la curva, las rectas menos 3 y 2 y el eje de abscisas, que es el eje de las x. Como decía, calculamos los cortes con el eje de las x, aquí los tenemos, que es el resultado de igualar a 0 la función. Tengo entonces el menos 2 y el 1. Bueno, previamente hemos establecido aquí una tabla de valores para esa parábola. Siempre primero calculamos el vértice y damos valores que estén próximos a la primera coordenada del vértice. Además, como decía, aquí tenemos los cortes con el eje de las x y ocurre que nos han salido dos valores, el menos 2 y el 1. Como el menos 2 y el 1 están comprendidos entre menos 3 y 2, no vamos a poder hacer el área de una sola vez. Vamos a tener que separarlo y vamos a tenerlo que separar en tres trozos, ¿de acuerdo? El primer intervalo será el que vaya desde menos 3 hasta menos 2. Luego habrá un segundo intervalo en el que la x se moverá entre menos 2 y 1, desde menos 2 hasta 1, y un tercer intervalo en el que la x va desde 1 hasta 2. Veis que comenzamos en el menos 3, que es el valor más pequeño, acabamos en el 2, que es el valor mayor, pero como nos han salido un par de cortes comprendidos entre menos 3 y 2, vamos a tener que separar ese área en tres trozos, de menos 3 a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 hasta 2. Veréis ahora que cuando lo representemos gráficamente se ve muy bien. Nosotros tendríamos nuestra parábola y nuestra parábola, si solamente me dijeran el área cerrada por esa parábola y el eje de las x, pues tendría que calcular solo el trozo en verde. Pero no me dicen eso, me dicen la parábola, el eje de las x y las rectas x igual a menos 3 y x igual a 2. Luego tengo tres trozos, este trozo, este segundo trozo y este tercer trozo. Veis que el a sub 1 y el a sub 3 tienen en común que ambos trozos, la parábola queda por encima del eje de las x. Luego este área directamente lo voy a poder calcular con la integral definida, puesto que la curva queda por encima del eje de las x, ¿de acuerdo? En cambio, este área, como la curva queda por debajo del eje de las x, si calculo la integral definida, me va a quedar negativa. Luego el área será el valor absoluto de esa integral definida que calcularemos entre menos 2 y 1. Tenemos entonces tres trozos, lo que hemos llamado el área 1, el área 2 y el área 3. El área 1 y el área 3 serán la integral entre menos 3 y menos 2 de nuestra función, esta función que es la parábola, y entre 1 y 2. Y directamente el área 1 y el área 3 coincidirá con el valor de la integral definida. En cambio el área 2, como la curva queda por debajo del eje de las x y estoy calculando el área encerrada por una curva y el eje de las x, tendremos que calcular el valor absoluto de esa integral definida. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos entonces situado lo que tenemos que hacer y ahora lo único es realizar las operaciones oportunas. Veis que el cálculo de la primitiva es muy fácil porque es una polinómica que es muy sencilla y luego aplicando la regla de Barrow particularizaremos en los límites de integración respectivos. Bueno, vamos con la primera. La primera es la integral entre menos 3 y menos 2 de esta función. Calculamos una primitiva fácil
x cubo partido por 3 más x cuadrado partido por 2 menos 2x entre menos 3 y menos 2. Aplicamos la regla de Barrow, particularizamos en el extremo superior menos en el límite inferior y sale 10 tercios menos 3 medios, sale 11 sextos de unidades de superficie. Ese es el primer área, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que hacer así. El tercer área será la integral entre 1 y 2 de esa misma función y ahora particularizamos en el 2 menos evaluamos en el 1 y nos sale otra vez 11 sextos. Ya tengo entonces que el primer área y el tercer área valen lo mismo, valen 11 sextos de unidades de superficie. Para calcular el área 2, como veíamos que la curva quedaba por debajo, tendremos que poner el valor absoluto y calculo el valor absoluto del resultado de evaluar nuestra primitiva en 1 menos el resultado de evaluar nuestra primitiva en el menos 2, que es el límite inferior. Calculando esa operación nos sale menos 7 tercios, menos 7 sextos, perdón, menos 10 tercios, que serían menos 27 sextos, pero el valor absoluto vale 27 sextos de unidades cuadradas, que si simplificamos nos quedan 9 medios. De forma que ya tenemos las tres áreas. Si queremos calcular el área solicitada, lo único que tendremos que hacer será sumar esas tres áreas. Si sumamos esas tres áreas, pues nos sale exactamente 11 sextos más 9 medios más 11 sextos, que son 49 sextos de unidades cuadradas, que es el área pedido. ¿De acuerdo? Ejercicio muy interesante de cálculo de áreas. Vamos con un ejercicio con el apartado B de un cálculo de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa x igual a 2. Recordamos la recta tangente, que la obteníamos a través de su pendiente y a través de un punto de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente recordamos que es la derivada en el punto, y el punto en cuestión, si nos dan la abscisa, calculamos la ordenada sustituyendo por el valor de x en la función correspondiente. De forma que ya tengo el punto, tengo la pendiente, aplicamos la ecuación punto pendiente de la recta y tendríamos la recta tangente. Si lo hacemos para el caso particular de nuestra función, pues la derivada es 2x más 1, la derivada en el 2 vale 5, luego la pendiente de la recta tangente valdrá 5, sustituyendo la x por 2 aquí en la función, la y que le corresponde vale 4, luego la recta tangente me vendrá dada por y menos 4 igual a 5 por x menos 2 en forma punto pendiente. Si la queréis poner en forma explícita, despejamos la y nos queda igual a 5x menos 6. De cualquiera de las dos formas está bien, esa sería la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa x igual a 2. Bueno, pues como siempre espero que este vídeo te haya sido útil, muchas gracias por tu like y hasta la próxima, adiós.